demostrar que has sido reinsertado a la sociedad y quieres tener un comportamiento acorde a lo que espera la sociedad. Bien, buenas tardes a todos nuestros seguidores de la página de Sol Streaming Online y en las diferentes plataformas donde semana tras semana nos venimos desarrollando en los diferentes programas. Hoy retomamos con mayor fuerza nuestro programa Ventana Legal y como siempre trayendo invitados especiales y sobre todo con un nivel profesional muy bueno. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro colega de vasta experiencia, el doctor Justo Wilmer Cáceres Cáceres, a quien le voy a ceder la posta, a efectos de que también nos pueda decir quién es Justo Wilmer Cáceres Cáceres. Bueno, ante todo, permítame agradecer la invitación que usted me ha hecho, colega Robert Lobato, a su programa de Ventana Legal, y permítame también saludar pues a la ciudadanía iqueña y quedo pues a contestar la pregunta que me ha hecho usted. ¿Quién es Justo Wilmer Cáceres Cáceres? Justo Wilmer Cáceres Cáceres estudió en el alma mater de San Luis Gonzaga, la única. También hice mi posgrado de maestría en Derecho Penal y estuve trabajando en varias instituciones. Una de las que me llevo gratos recuerdos es la Defensa Pública, en la cual ya no tengo varios años. Y ahora me encuentro trabajando pues de manera independiente, ejerciendo la defensa libre. Y me pueden encontrar a través de mi celular, el 956-823021, dado que a estas alturas, como todas las audiencias son virtuales, yo he tomado la consideración de no tener prácticamente una oficina en el cercado de Ica porque despacho desde mi domicilio que queda en la calle Las Rocas, Manzana E, lote 5, en el distrito de Percona. Doctor, un poco para que también nuestros seguidores, la ciudadanía y quienes siguen a través de las páginas, ya que hacerles recordar que estamos en las diferentes plataformas, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, también para que ustedes puedan verificar cada programa que nosotros lanzamos semana tras semana. Mi querido doctor, entiéndase de que usted ha sido una persona formada en el ámbito del derecho penal y como tal, muchas veces, ya para que la población también vaya un poco analizando la perspectiva de los abogados en las diferentes áreas, usted que siempre ha estado afianzado al derecho penal, se dicen que los abogados penalistas muchas veces defienden a los delincuentes, doctor. ¿Qué tan de cierto tiene esa posición de algunas personas? Para empezar, debo de indicar que los abogados somos formados pues a través del Estado, de la sociedad, y lo que espera la sociedad, el Estado, es que los profesionales en derecho, específicamente en el área penal, ejerzan pues el ejercicio de manera independiente, autónoma, respetando indescriptiblemente lo que está plasmado en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, y rigiéndonos por nuestro deber de ejercer defensa, no haciendo discriminación de que si es una persona delincuente o es una persona que está inmersa en una investigación y que a veces no es un delincuente. A veces existen pues denuncias calumniosas, fantasiosas, y sin embargo, a veces por una mala defensa llegan a ser sentenciados como si fueran unos delincuentes y que merezcan una pena condenatoria de pena privativa de libertad efectiva. Doctor, entonces, un poco para que la población también siempre tenga claro el panorama, la persona no se le puede sindicar, y por ahí va la pregunta, no se le puede sindicar de delincuente mientras no se le pruebe alguna culpabilidad, ¿no? Y no haya una sentencia, porque a veces se le llama
a la persona que, por ejemplo, arrancha un celular, el delincuente, capturaron al delincuente, desde ya, desde el momento que arrancha una persona un celular, ¿ya es considerado delincuente? Bueno, si nosotros buscamos la definición de cómo se debe de denominar a una persona que está inmersa en un hecho delictuoso, primero lo encontramos como investigado. Posteriormente será inculpado de manera general, acusado si existe ya esa denominación de acusación por parte del representante del Ministerio Público, que es el persecutor de la acción penal. Si él cree que reúne los elementos de convicción que ya rayan dentro de una probabilidad de certeza para el Ministerio Público, él va a acusar. Caso contrario, pediría pues el sobreseimiento. Entonces, en ese momento, él es acusado. Posteriormente, llegaremos a juicio y en esa condición de imputado, de acusado, se va a determinar su responsabilidad penal. Mientras tanto, toda persona está embestida del sacrosanto velo de la presunción de inocencia y por lo tanto no puede ser estigmatizado como delincuente porque atenta contra la dignidad de la persona. Definitivamente que sí, eso es un poco siempre para aclarar y que las personas tengan siempre el panorama claro, ¿no? De las indicaciones que se le imputan muchas veces a las personas, porque en efecto, mientras una persona no haya sido sentenciado, entendiendo las palabras de nuestro invitado, en efecto tiene solo la calidad de investigado, hasta que de acuerdo a las pruebas el juez finalmente determine, ¿no? Y tome, y aún así tienen los medios impugnatorios o los recursos pertinentes para poder ir a un siguiente tribunal que en efecto pueda también analizar y revisar el caso. Mi querido doctor, hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y también muy usado, ¿no? Como es el tema de la reincidencia y la habitualidad, o la reincidencia versus la habitualidad, ¿no? Y a veces como que se genera ciertas dudas o confusión en algunos ciudadanos de a pie cuando se cometen conductas parecidas en ciertos tiempos, en ciertos momentos, en los mismos lugares de repente a veces, y se tiende a confundir. Para que la población nos pueda entender en palabras sencillas, doctor, para ya hablar de nuestro tema de fondo, ¿cómo podríamos determinar a la reincidencia en primer lugar? Es un tema muy interesante el que vamos a tratar en esta oportunidad, pero permítame usted indicar lo siguiente. En el Perú, siendo un Estado democrático de derecho constitucional, debemos de solamente sancionar los hechos delictuosos, es decir, actos de conductas realizadas por una persona que están prohibidos en el ordenamiento jurídico. No está permitido el poder sancionar porque no practicamos el derecho penal de autor. Eso está proscrito en los estados de derecho democrático constitucional. Empero, pese a todo ello, se dio la modificatoria del Código Penal y aparecen nuevamente las figuras jurídicas de la reincidencia y la habitualidad, tipificadas en el artículo 46B, 46C del Código Penal. Hubo una demanda inconstitucional planteada por el Colegio de Abogados de Ica y el Tribunal Constitucional, bueno, tuvo, en base a los argumentos esgrimidos en la misma sentencia, la declaró infundada. Por lo tanto, esa modificatoria hoy por hoy son legales. Ahora, hablando específicamente, ¿qué cosa es un reincidente? Un reincidente es la persona que ha sido condenada por uno o varios delitos a pena privativa de libertad efectiva, es decir, ha sido internado en un centro penitenciario. Como ejemplo, pongamos acá el penal de Cachiche. Sale
a través de un beneficio penitenciario o sale porque ya cumplió con la pena privativa de libertad efectiva cumplida. Pero a este señor muchas veces, por desconocimiento, porque no le han informado, vuelve a cometer otro delito en el lapso que no supere los 5 años. En esas condiciones, ese señor va a tener la calidad de reincidente y por lo tanto las consecuencias son más graves. El habitual es aquella persona, por ejemplo, comete un hurto, en flagrancia delictiva es detenido a través de un proceso inmediato, lo procesan y tiene una pena privativa de libertad, la misma que ha sido variada a pena suspendida y sale en libertad, sujeto a reglas de conducta. Pasa un tiempo, un año, medio año, vuelve a cometer otro hecho delictuoso, igualmente con pena suspendida. En un tercer hecho, ya el Ministerio Público, a través del sistema, va a revisar que este señor tiene antecedentes penales y siendo un tercer hecho, dentro del lapso de los 5 años, va a pedir que a este señor se le considere habitual. Y la pena a imponérsele va a ser por encima del máximo de la pena fijada legalmente en el tipo penal. Correcto. Bien, se nos adelantó nuestro invitado a efectuar lo que era la habitualidad, pero en efecto creo que ya va quedando claro, un poquito tomando ese ejemplo, doctor, en cuanto a la habitualidad. Usted refirió que dentro de 5 años, ¿no? Tres condenas suspendidas. La tercera ya es donde el Ministerio Público o el fiscal conocido por la población solicita de esos 3 delitos cometidos la pena mayor, o son sumatorias, doctor. No, para que sean sumatorias tendría que uno ir a una figura de una que está contemplada en el Código Penal como un concurso real de delitos. O sea, hechos realizados en diferentes momentos. Si no ha tenido proceso por ninguno de ellos y en algún momento lo empiezan a procesar, sale un hecho del mes de enero, por decir del año 2025, otro hecho en el mes de mayo del año 2025 y un tercer hecho en el mes de septiembre. Ya. Capturado en flagrancia delictiva, pero no ha sido, él no tiene sentencia por ninguno de los hechos anteriores, pero en este momento se le va a procesar por los 3 hechos. Correcto. En esas circunstancias, él va a tener una sumatoria de penas. De pena. Así es. Ok. Y en el caso que usted refirió, el fiscal, ¿qué es lo que solicitaría? De los 3, la pena más grande. Claro. Cuando es concurso real de delitos se suman las penas. Correcto. De acuerdo a la pena que se le vaya imponiendo por el caso 1, caso 2, caso 3. En el caso 1 puede ser hurto, en el caso 3 puede ser robo. Se va sumando. Son penas diferentes. En el caso de habitualidad, tiene que existir. Y eso era un problema y hasta que la doctrina, la jurisprudencia ha podido dar luces para determinar cómo es aplicable realmente la habitualidad. Tienen que existir sentencias que la misma no hayan sido de pena privativa de libertad efectiva, sino suspendida. O sea, a esta persona se le dio una oportunidad, se le da otra oportunidad en un segundo hecho. En un tercer hecho, ya los operadores jurídicos llamados los representantes del Ministerio Público y los representantes del órgano jurisdiccional, y pese a que la defensa haga todo, la oposición, para que no se le ponga una pena privativa de libertad, desgraciadamente cuando son calificados como personas que ya son habituales, son un peligro para la sociedad y por lo tanto ya merecen una pena de privativa de libertad efectiva. Y que esa pena, de acuerdo al Código Penal, se pone hasta un tercio por encima del límite máximo fijado en la pena. Ejemplo, si la pena es de robo agravado de 12 a 20 años,
Correcto. Tú eres habitual, entonces ya no vamos el sistema de tercio a aplicarse en este momento ya no va a partir de 12 a 20, dividiendo en 3, Claro. sino a partir de los 20 y sumándole un tercio. Un tercio de 20 años, ¿cuánto sería aproximadamente? 6 años. 6, 7 años. 6 a 8 meses. Claro. Entonces se le suma. El extremo mínimo sería 20 años y el extremo máximo sería 26 años, ya no 8 de 12, meses. Ya no de 12. Por de eso 20. es que la pena a imponerse siempre va a ser mayor de 20. Cuando eres ya habitual. Cuando eres habitual. Ya. Entiéndase, doctor, que entonces en el caso de la reincidencia no tiene que ver nada las penas. Simplemente eres reincidente porque cometiste el delito o también hay un agregado allí. Mire, existen a veces problemas que porque tiene sentencias que han sido... Por ejemplo, doctor, uno de sus casitos, cuéntenos. Yo he tenido varios casos, pero no me acuerdo ahorita exactamente el número de expediente, nada, pero le digo a grosso modo. Claro, a grosso modo, para que la población nos pueda entender. Le digo, ¿no? A veces el representante del Ministerio Público, teniendo de repente por la carga procesal o por la ligereza del caso, ellos consideran que porque hay sentencias suspendidas, que nunca ingresó al penal este agente, y ven un caso, 2 casos, tercer caso. No, es reincidente. Doctor, pero ahí no cabería la habitualidad. No, es que ellos piensan que hay reincidencia, pues. Correcto. ¿Ya? Entonces confunden la figura. Entonces el abogado defensor que está bastante presto a poder determinar que no existe esa calidad de reincidencia, uno tiene que hacer la oposición en la audiencia respectiva para llegar a determinar la pena que realmente le corresponda a su patrocinado. Yo he tenido casos en que el juez, con su vasto conocimiento y experiencia en el tema, ha podido determinar, pues, y decirle al Ministerio Público, yo no veo la figura de reincidencia, pero en todo caso, ya emitiré mi sentencia con los alegatos de cierre que están haciendo, pues, tanto el Ministerio Público como la defensa. Y obviamente ha sido una derrota muchas veces para el representante del Ministerio Público. Quiero incidir, la reincidencia es que existe una sentencia de pena privativa de libertad efectiva. El agente ha sido internado a un penal. Cuando él sale, él vuelve a cometer un hecho delictuoso y ahí que no pase de 5 años, porque si pasaron los 5 años, lo comete a los 6 años, ya no hay reincidencia. Tiene que no superar los 5 años. Correcto. Para la reincidencia. Para la reincidencia. O sea, comete otro delito dentro de los 7 años ya. Ya no, ya es un nuevo delito. Es un nuevo delito que nada tiene que ver con la reincidencia. Doctor, y de reincidencia. repente hay un poquito, para complementar este tema de la reincidencia y la habitualidad, dentro de esos 5 años, ¿puede la persona, una vez que ya cumplió su pena, solicitar que se eliminen ya sus antecedentes? Por supuesto. ¿Eso en qué momento, doctor? Porque muchas veces uno dice, ya cumplí mi pena, ya me dieron 5 años, ya estuve internado, bueno, ya en el último día agarro, salgo del penal y ya pues ya no le debo nada a la justicia ni a la sociedad. Sí. ¿Es cierto ello, doctor? Cuando el Código Penal y el Código Procesal Penal han tenido modificatorias de manera constantes. Anteriormente tú cumplías con la pena y tú tenías que pedir a través de un escrito tu rehabilitación inmediata y es más, procedía de oficio. Ahora tú sales y todavía quedas en un estado de espera para ver si se aplica, si cometes otro delito para que te apliquen pues la figura jurídica de la reincidencia. Estamos en espera de eso. O sea, tú tienes que pasar tus 5 años demostrar que has sido reinsertado a la sociedad y quieres tener un comportamiento acorde a lo que espera la sociedad. Ser un nuevo hombre, ser un nuevo ente en la sociedad de manera positiva. Queda claro entonces que durante esos 5 años, doctor, digamos, yo no puedo rehabilitarme, no puedo solicitar mi rehabilitación como tal. No. La justicia espera. Así es. Y en el tipo, y cuando hablamos de la reincidencia,
Estamos hablando de un periodo de 5 años, pero para ciertos tipos penales no opera los 5 años. De repente uno o dos, ¿qué tipos penales, doctor? Por ejemplo, los delitos comprendidos en el libro cuarto, capítulo 9, 10, 11, referente a las violaciones sexuales, referente a Entre ahí el feminicidio, por ejemplo. también hay varios artículos del tipo del Código Penal que no interesan los 5 años. Okay. O sea, pueden pasar 8 años, por ejemplo, tú cometes el delito de violación sexual y vas a ser considerado reincidente. Mire usted. Sí. Bien. Interesante entonces, porque creo yo que eso es importante para que quienes, quizás no uno, sino por allí algún familiar también tengan ciertas dudas, puedan ir aclarando, ¿no? En el interín de este programa, porque de eso se trata, que podamos darle a entender a todos nuestros seguidores, siempre en esas pastillitas, la facilidad del entendimiento, en este caso del derecho penal, aprovechando siempre la presencia de nuestros invitados. Doctor, nos hablaban siempre mucho de los famosos robos de celulares que siempre se hacían habituales y decían, lo capturan a aquella persona que hurtó, ¿no? Aquí también hay una pequeña diferencia, de repente de manera breve nos podría hablar, ¿no? Mucha gente dice, robó. ¿Es lo mismo, doctor, robar que hurtar? ¿El robo o el hurto es lo mismo? No, definitivamente que no. Se confunde mucho, ¿no? O Bueno, sea, por ejemplo, arranchan un celular, me robó el celular. Ya. Un poquito para que de repente también nos puedan entender, ¿no? Quienes nos ven a través de las redes sociales. Amigo Robert Lobato, quien puede tener una confusión es el pueblo, la sociedad, que no son juristas, que no son entendidos en leyes, son legos, pues. Se les puede comprender, pero a los profesionales del derecho, en este caso operadores jurídicos como representantes del Ministerio Público, órgano jurisdiccional, abogados que ejercen la defensa, lo tienen claro. Robo es cuando para realizar la acción delictuosa se hace uso de la amenaza o la violencia. Y el hurto no se hace uso de esos dos verbos, es decir, no se amenaza ni se violenta contra la persona. Correcto. Entonces, es sutileza. Por ejemplo, usted va caminando, viene una fémina, se le hace un acercamiento y ya le sacó la billetera o le sacó el celular. Eso es hurto. Robo es que si viene un agente, le mete un puñete y le quita el celular. Ahí está la violencia y está la sustracción del bien. Esa es la gran diferencia, un poco para que tenga claro. ¿Y esto por qué? Porque siempre, al menos ahora, lo más común, desgraciadamente en estos tiempos, son los robos de celulares, o en este caso, hurto de celular, porque muchas veces tú estás con tu celular en la calle, vienen y se van. Claro. Pero ¿qué pasa, mi estimado colega? Si viene una persona y le señala un revólver, así sea de juguete, eso ya es una amenaza. Psicológicamente está afectando y usted tiene miedo y usted de repente voluntariamente le entrega el celular, pero eso ya no va a ser hurto, eso ya va a ser calificado como robo por la amenaza. Solamente que te muestre, o sea, aquel agente o aquella persona que comete contra ti te muestra el revólver o la pistola, ya eso es robo. Eso es robo por la Eso es amenaza. robo. A pesar de que ni siquiera te ha apuntado, sino simplemente te saca el arma y dice, tu billetera, ya es robo, doctor. Es una amenaza. Correcto. Así es. Correcto, bien. Entonces va quedando claro siempre estas figuras que son necesarias, interesantes para que la población conozca y de antemano también dejarles un mensaje de que debemos de tener claro que no debemos estar caminando por las calles, desgraciadamente en estos tiempos que son difíciles y complicados con el celular. Realmente los tiempos son un poco difíciles. Entonces no podemos entregarnos indirectamente hacia el delincuente, ¿no? Y estar caminando totalmente concentrado en un celular en una cuadra que a veces son cuadras que no transitan muchas personas, ¿no? Y ya te están observando, hay que tener bastante cuidado. Doctor, y iba por ahí el hecho de las preguntas
en cuanto al tema de que si una persona hurta o roba un celular en una primera vez, va a la comisaría, lo sueltan a ese presunto delincuente y en otra oportunidad, por ejemplo, agarra un día, roba el celular, lo capturan, llega la persona a quien ha sido la agraviada, le pueden, por ejemplo, llegar a un acuerdo al policía y decirle, ¿sabes qué? Entrégale el celular y no pasó nada, te vas, llega otra oportunidad, vuelve a cometer ese mismo hecho en la segunda, y ya en la tercera quizás ya es que donde ya recién dan conocimiento al Ministerio Público, se puede dar ese tipo de figuras y podríamos hablar allí de reincidencia, de habitualidad, doctor. No, no. Los operadores jurídicos que son en un primer momento que participan de las investigaciones preliminares son los pertenecientes a la Policía Nacional del Perú. Pero ellos tienen que dar cuenta inmediata de la denuncia o del hecho, del íter, de la noticia crímenes, que ellos tienen conocimiento al Ministerio Público de turno. La persona puede arribar a un acuerdo en lo atinente a la reparación civil, más no a la responsabilidad penal, porque el agraviado no tiene injerencia en la responsabilidad penal. Ese es un tema a tratar directamente con el Ministerio Público. Una buena negociación, de repente buscando una salida alternativa, principio de oportunidad, terminación anticipada, minimizar, porque ya llegó a un acuerdo o ya pagó la reparación civil por el hecho delictuoso que es una consecuencia del mismo. Entonces, queda ahora negociar pues la pena. Sí, se puede negociar una pena, no tiene antecedentes, es primerizo. ¿Por qué no darle una oportunidad? Bueno, principio de oportunidad o en su defecto una terminación anticipada y su sentencia conformada y sale en libertad esa persona. Ya hay una sentencia. Ya, una sentencia. Diferente es el caso cuando dice usted que hay personas que lo intervienen y salen. Bueno, si es que sale es porque el Ministerio Público no ha tenido conocimiento, ya salió de la comisaría. A veces se confunde ese. Entonces, ese es un defecto que no se podría realizar. Eso más bien ya sería una cuestión delictuosa de la Policía Nacional, porque no están facultados para soltar a una persona. Ellos tienen que dar cuenta al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público. Y es el representante del Ministerio Público que va a hacer un análisis de la situación jurídica de ese detenido para determinar cuál es la dosimetría de la pena que le corresponde de acuerdo al tipo penal. Así es. Bien, qué interesante un poco siempre este tipo de apreciaciones y sobre todo que enmarcan la forma y modo como a veces, doctor, parte de la casuística, porque suele suceder en algunos casos, no suele suceder que no debe ser así. Ya el doctor lo está aclarando hoy justo en este importante tema como es la reincidencia y la habitualidad. Qué importante entonces tocar estos temas porque nos permiten a nosotros, a los ciudadanos de a pie, tener un conocimiento claro de cómo debemos saber manejar ciertas situaciones. Doctor, ¿cómo se podría enmarcar ese tipo de casos? Porque hablando socialmente, para que la población también entienda, ya lo agarraron una vez, ya lo soltaron de nuevo, lo agarraron otra vez y lo sueltan otra vez. ¿Por qué a veces la población tiene ese pensamiento, esa posición? ¿Cuál cree usted que se esté qué tipo de conductas legales se estén aplicando para que muchas veces capturen a una persona en flagrancia, lo suelten, lo vuelven a capturar, lo vuelven a soltar? ¿Quién no está haciendo bien su trabajo? ¿El Ministerio Público, la policía? ¿Qué está pasando ahí? Porque a veces hay ese mensaje que se deja a la población molesta, incluso de poder dejar al delincuente en la comisaría y luego verlo suelto, y muchas veces el sinvergüenza riéndose de la población. Estimado colega Robert Lobato, esa es una situación que tiene un trasfondo y un análisis no solamente que parte del acto delictuoso, sino de mirar cómo se encuentran actualmente los penales a nivel nacional.
Verbigracia, el penal Cristo Rey de Cachiche, de Ica, no tiene una capacidad para más allá de 1.500 internos y sin embargo hay, sin temor a equivocarme, casi 5.000 o casi para 5.000 o más de 5.000, no tengo la estadística exacta, pero sí le aseguro que hay un súper hacinamiento. En una celda que deben de dormir 4 personas, están durmiendo 12 personas y ya no entran más. Entonces, hay que tener en consideración la modificatoria también que se dio. ¿Cuántos años se requería para que pueda proceder y declarar fundada un pedido de prisión preventiva? Dentro de uno de los presupuestos es que la pena a imponerse sea más de 4 años. 4 años. Actualmente eso ha sido modificado. Subió. Y tiene que ser mayor de 5 y hasta de 8, tomando en consideración la condición de la gente. Si es una persona entre 18 y 21 y es primerizo, entonces dentro del razonamiento lógico jurídico que hacen los operadores jurídicos, dicen, ¿cómo vamos a mandar a este joven a un centro penitenciario donde prácticamente no se está realizando los trabajos a conciencia del tratamiento penitenciario que deben de recibir para resocializarlos, para nuevamente volverlos óptimos al camino que espera en la sociedad? Entonces, de ahí que hay muchas personas que acogiéndose a una terminación anticipada están saliendo en libertad con una pena suspendida. O sea, no hay error, sino que se le está dando una oportunidad a estos jóvenes. De repente ellos no entienden la oportunidad que se le da y vuelven a cometer otros hechos delictuosos y eso le va causando perjuicio, porque al final van a llegar al momento de ser declarados habituales. Nunca podrá ser considerado reincidente un agente que no haya tenido una pena privativa de libertad efectiva, no siendo variada a suspendida. O sea, todos los que no han ingresado al penal van a ser calificados dentro de esa figura de la habitualidad. Para ser reincidente, condición sine qua non es que ese señor haya ido a un penal, tenga una pena privativa de libertad efectiva. Definitivamente, entonces, que se va a dar la pena efectiva en ese caso. En esos casos de los reincidentes, porque su delito es mayor. Por ejemplo, un delito de robo agravado, así le rebajen, acogiéndose a la conclusión anticipada o a la terminación anticipada, le rebajen a 9 años, es pena privativa de libertad efectiva. Obtiene su libertad, de repente con pena cumplida o de repente a través de un beneficio penitenciario. El problema es que él no tenía conocimiento o lo hace sabiendo, pues, atentando contra su libertad y vuelve a cometer otro delito y es detenido, sorprendido. Entonces le aplican lo que hoy llamamos, pues, la incoacción de un proceso inmediato y es sentenciado y la pena a recibir ya no va a ser, pues, si es robo ya no va a ser 20 años, va a ser más de 20 años, puede ser 21 años, 22 años, 23 años. Correcto. Así es. Definitivamente, entonces es necesario no de efectuar tanto un análisis y una reflexión por parte de los operadores de justicia, porque si en atención a lo referido por el doctor Cáceres el día de hoy, el hacinamiento dentro de los penales, creo que yo está ya más allá de lo permitido. También, desgraciadamente, a veces son escasas las políticas públicas por parte del Estado en querer por lo menos resocializar, doctor, ¿no?, a los jóvenes, ¿no? Por eso es que se dan estas figuras de la reincidencia, porque entiéndanse, siempre por ahí es muy conocida la famosa frase: el ser humano nace bueno, la sociedad lo corrompe. Pero yo creo que, no sé si eso se podría plasmar mucho más en el penal de repente, ¿no? Porque allí en vez de resocializar, muchas veces salen más expertos, doctor, en ciertos tipos de delitos que ellos han efectuado cuando no han estado pagando algún tipo de cárcel. Doctor,
Ya para ir culminando, realmente es un tema bastante interesante en el tema de violencia familiar, ¿no? Que es un tema siempre, siempre candente, picante, hablando de repente de manera clásica, ¿no? La reincidencia, la habitualidad se da, mi querido doctor, muchas veces por desconocimiento de las personas, en este caso de las agraviadas, digamos, si podría entrar allí la figura. Un día, en una semana nada más, doctor, el día lunes una persona es víctima de violencia por su agresor. No va a la comisaría, la persona quiere llegar a un buen acuerdo y llegar siempre esto, a estar bien con su pareja, no efectúa ninguna denuncia, llega el día miércoles, vuelve a haber otro tipo de agresión quizás, porque ya se volvió costumbre, la persona agraviada no efectúa ninguna denuncia, llega un sábado, ¿no? Ya con licor agregado a ello, ¿no? Y la conducta se vuelve más violenta. Y en esta oportunidad ya la persona cansada efectúa ya su denuncia respectiva porque ya está moreteada muchas veces. Podríamos estar hablando ahí de reincidencia o de habitualidad, doctor, porque a veces los vecinos, las personas, el ciudadano de pie refieren muchas veces, no, pero si esa persona a su esposo le para pegando o su conviviente le para pegando, entonces es reincidente, deberían ya meterlo preso. No sé por qué está fuera en las calles, dicen. ¿Podríamos hablar, doctor, de las figuras que hemos estado el día de hoy conversando? Sí. Colega, indefectiblemente, pues, como hemos explicado al inicio, la sociedad en general no conoce pues, de las figuras jurídicas plasmadas en la ciencia del derecho penal. La figura jurídica de la reincidencia, yo le he explicado que para operar esa figura, el agente tiene que haber sido sentenciado a una pena privativa de libertad efectiva, es decir, internado en un penal. Cuando ha salido, ejerce otro delito, no es el caso que usted me está preguntando. Para que sea considerado una situación de habitualidad, tiene que haberse hecho denuncia por denuncia y haber existido sentencias por cada hecho, que no es el caso. Entonces no habría habitualidad. Pero sí, los operadores jurídicos podrían subsumir esos hechos concatenados de un día, otro día y otro día en un delito continuado. Ay, cámbiala. ¿Se podría dar entonces una figura? Sí, existe, eso está plasmado en el Código Penal. O también un concurso real de delitos. Delito realizado en diferentes momentos. Uno que fue el día lunes, está como me está expresando, un día fue el miércoles, otro día fue, por decir, el sábado. ¿Qué dice el concurso real de delitos? Sumemos las penas. ¿Qué dice el delito de continuado? Impongámosle la pena por encima del máximo. Doctor, de lo que corresponda, el máximo legal. El ejemplo iba en el sentido de que la ciudadana no había hecho denuncia. No hay habitualidad, ni siquiera reincidencia. Ni mucho menos se podría aplicar el concurso real de delitos. No, sí, es que ahí, sí podría encajar, claro, así no haya denuncia. No haya denuncia porque en ese momento está dando a conocer 3 hechos delictuosos. Uno el día lunes, uno el día miércoles y otro el día sábado. Son 3 momentos marcados en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. ¿Ah? Y eso va a dar cuenta el médico legista, porque va a encontrar lesiones que corresponden a una semana, que corresponden a 4 días, que corresponden a lesiones recientes. Correcto, entonces queda claro que también la persona agraviada no está cruzada de mano. No. No, porque hay allí figuras que se podrían aplicar y para eso siempre es importante pues el apoyo de una persona especializada en el derecho como somos nosotros los abogados y como siempre digo, aquellos que se especialicen en diferente ámbito, en este caso el derecho penal. Creo yo que quedan siempre muchas preguntas en el interín del programa. Siempre nos dejan sus preguntas dentro de las redes sociales. Doctor, quiero agradecerle yo eternamente su presencia el día de hoy aquí en nuestro programa Ventana Legal, en el cual seguiremos trayendo a personas siempre con una gran calidad
humana y profesional, y sobre todo que permitan esclarecer cada una de las dudas, las inquietudes que nos escriben a través de las redes sociales siempre nuestros seguidores. Doctor, palabras finales en nuestro programa. Agradecerle también de antemano siempre por su presencia. Es un gusto siempre poder compartir con personas de vasta experiencia como usted, mi respetado doctor. Robert Lobato, agradezco a usted, a su programa de Ventana Legal. Permítame hacer alusión, estamos ya cerca a las elecciones del Colegio de Abogados de Ica, ya se ha conformado el comité electoral. Espero que este comité tenga pues una actuación transparente, legal, respetando los estatutos y sus propios reglamentos que ellos van a elaborar, y que estas elecciones venideras sean lo más ejemplares para todos los colegas jóvenes que se vienen sumando día a día, y que gane pues el que más votos tenga, y que eso no conlleve a una división, sino por el contrario conlleve pues a la unión, porque me he enterado que la actual gestión está dejando 1 millón de soles aproximadamente para poder comprar el terreno que ansiamos para construir nuestro local de esparcimiento. Termino pues expresando felicitaciones a usted por su programa, y que sigan viniendo los colegas a dar luces a través de esta entrevista, y que Dios lo bendiga y le siga dando mucha vida, mucha sapiencia, mucha capacidad cognitiva para seguir adelante. Muy agradecido, mi querido doctor Justo Wilmer Cáceres. Cáceres está hoy en Ventana Legal. Doctor, ¿a qué número lo pueden ubicar? La ubicación de su humilde servidor, que se mueve única y exclusivamente en el derecho penal, es a través del celular 956-8230-21. Bien, muchísimas gracias, doctor. En efecto, vamos a invitar también, a propósito de las palabras del doctor Cáceres, a quienes pretendan pues llegar a nuestro importante Colegio de Abogados de Ica, para que puedan expresarnos sus propuestas, y creo yo sobre todo finalmente luchar por el derecho de todos los abogados como somos cada uno de nosotros. Ha sido para ustedes el abogado Robert Lobato, una semana más aquí en su programa Ventana Legal. Muchas gracias, buenas noches. Ventana Legal, permítame hacer alusión, estamos ya cerca a las elecciones del Colegio de Abogados de Ica, ya se ha conformado el comité electoral. Espero que este comité tenga pues una actuación transparente, legal, respetando los estatutos y sus propios reglamentos que ellos van a elaborar, y que estas elecciones venideras sean lo más ejemplares para todos los colegas jóvenes que se vienen sumando día a día, y que gane pues el que más votos tenga, y que eso no conlleve a una división, sino por el contrario conlleve pues a la unión, porque me he enterado que la actual gestión está dejando 1 millón de soles aproximadamente para poder comprar el terreno que ansiamos para construir nuestro local de esparcimiento. Termino pues expresando felicitaciones a usted por su programa, y que sigan viniendo los colegas a dar luces a través de esta entrevista, y que Dios lo bendiga y le siga dando mucha vida, mucha sapiencia, mucha capacidad cognitiva para seguir adelante. Muy agradecido, mi querido doctor Justo Wilmer Cáceres. Cáceres está hoy en Ventana Legal. Doctor, ¿a qué número lo pueden ubicar? La ubicación de su humilde servidor, que se mueve única y exclusivamente en el derecho penal, es a través del celular 956-8230-21. Bien, muchísimas gracias, doctor. En efecto, vamos a invitar también, a propósito de las palabras del doctor Cáceres, a quienes pretendan pues llegar a nuestro importante Colegio de Abogados de Ica, para que puedan expresarnos sus propuestas, y creo yo sobre todo finalmente
luchar por el derecho de todos los abogados como somos cada uno de nosotros. Ha sido para ustedes el abogado Robert Lobato una semana más aquí en su programa Ventana Legal. Muchas gracias, buenas noches.